Buenas noches. Esta noche les vamos a contar qué ha pasado después de algunas de las denuncias más recordadas de Séptimo Día. En noviembre del año pasado transmitimos una investigación sobre las denuncias contra las supuestas maniobras de Carlos Andrés Prada, alcalde de Ricaurte, Cundinamarca. ¿Recuerdan? El alcalde estaría haciéndose pasar por un humilde campesino para obtener un terreno en el que, en vez de cultivar, hizo una pista de motocross. Pues gracias a ese informe, en febrero pasado, el CTI de la Fiscalía lo capturó. Pero Juan Guillermo Mercado descubrió que no solo está en la mira el exalcalde Prada, sino también otros funcionarios públicos a quienes les adjudicaron lotes baldíos en Ricaurte. Indignante. Fue una ofensa precisamente para todos los campesinos que reclamaban tierra para sus cultivos en esa región. Así calificó el fiscal Jorge Eduardo Carranza la historia de este alcalde, Carlos Andrés Prada. Hasta febrero pasado mandatario de Ricaurte, un municipio ubicado a 10 minutos de Girardot, en Cundinamarca. En octubre de 2010, cuando su padre, Campo Elías Prada, era el alcalde del mismo municipio, Carlos Andrés logró apoderarse ilegalmente, según la fiscalía, este lote. Se hizo pasar por un campesino pobre para que le adjudicaran ese predio. Carlos Andrés, abogado de profesión e hijo del alcalde, quiso camuflarse astutamente de campesino en esta solicitud que le presentó al INCODER. Dijo que tenía un patrimonio de solo 2 millones de pesos. Lo solicité con la convicción de que cumplía todos los requisitos legales para tenerlo. No era una persona de escasos recursos, es abogado de profesión y para la época del 2010 él presentaba un capital importante. Pero el veedor Sergio Santos lo descubrió. No podía ser beneficiado por el predio baldío porque el primero era el hijo del alcalde, segundo estaba contratando con un municipio y tercero hacía trámites ante el INCODER. El veedor denunció al alcalde porque su patrimonio era de más de 220 millones de pesos. ¿Para ustedes esto es un tráfico de influencias lo que hizo Carlos Prada en el municipio de Ricaurte? Yo no creo, estoy seguro de que sí hay tráfico de influencias. Tráfico de influencias es un delito de corrupción. Según el veedor Santos, Carlos Andrés Prada logró influenciar a funcionarios del INCODER para que lo beneficiaran con este lote. Esto le respondió a Séptimo Día el entonces alcalde Prada. ¿Usted me puede leer, alcalde, el patrimonio que usted escribió en esa solicitud? Sí, claro, aparece 2 millones de pesos. ¿Ese era su patrimonio en el año 2010? No, le estoy diciendo que hay un error de transcripción. ¿Su patrimonio era más de 200? Claro, porque eso valía el apartamento, 200 millones de pesos. Lo que usted está diciendo, alcalde, es que se equivocó cuando llenó la solicitud. Debe haber un error de transcripción cuando se fue llenando y se fue diligenciando el proceso. Pero el disfraz de campesino no fue lo único que descubrió el veedor. Nosotros vemos que ahí lo que había era una pista para practicar deportes de motocross y de cuatrimotos. En vez de cultivos, Carlos Andrés Prada, como alcalde, hizo esta pista de motocross, según la fiscalía, para disfrutar con sus amigos en el lote. Por 2 días donde unas motos puedan pasar, no pueden aducir que hay una pista de motocross. Las respuestas no convencieron a la fiscalía. En febrero pasado, 2 meses después de que Séptimo Día hiciera pública esta denuncia, en su especial Colombia Corrupta, el CTI lo arrestó. Presentó ante el INCODER documentos falsos, haciéndose pasar por un campesino pobre y se hizo adjudicar un predio baldío. Como una persona que tiene medios económicos engaña al Estado para hacerse adjudicar predios que supuestamente eran para la agricultura, para los cultivos, y es lo que los hace es utilizarlo para una pista de motocross. Carlos Andrés Prada fue retirado de su cargo como alcalde de Ricaurte. Por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. La fiscalía también sigue investigando el presunto tráfico de influencias y, por su parte, la Agencia Nacional de Tierras, entidad que reemplazó al INCODER, inició un proceso para quitarle el lote. Pero la captura de Prada trajo más denuncias. Él es Isaías Ávila Robledo, exfuncionario de la alcaldía de Ricaurte, quien denunció a esta mujer, Gloria Ricardo Doncel, del mismo grupo político del exalcalde Prada. En el 2000, ella fue adjudicataria de un lote baldío. El predio se llama El Espinalito. Isaías le contó a la fiscalía que Gloria Ricardo Doncel, quien además fue alcaldesa de Ricaurte antes que Carlos Andrés Prada,
le entregaron un segundo lote para campesinos en el año 2011. A escasos 300 metros de donde está el lote del alcalde Prada, está este baldío, que según la denuncia de Isaías, se lo entregaron irregularmente a la exalcaldesa Gloria Ricardo Doncel, también del mismo grupo político del alcalde Prada. Según la ley, nadie en Colombia puede recibir 2 lotes baldíos en ese periodo de tiempo. ¿Por qué esta exalcaldesa de Ricaurte sí pudo? Al parecer sí se evidencia un tráfico de influencias. Buscamos a la exalcaldesa Gloria Ricardo en su casa de Girardot para conocer su versión sobre esta denuncia. Buenas tardes. Pero no nos atendió. También le pedimos a Carlos Andrés Prada que nos diera una nueva entrevista. Estoy buscando al señor Carlos Andrés Prada. Pero no quiso recibirnos en este lujoso condominio de Girardot, donde cumple la detención domiciliaria que un juez le otorgó mientras es investigado. La Fiscalía ya tiene en sus manos las pruebas que entregó Isaías para seguir investigando a estos exalcaldes, que según el ente acusador se vistieron de campesinos para recibir valiosas tierras en una de las zonas más ricas del país. El juicio en contra de Prada avanza en Bogotá. Por su parte, la Fiscalía amplió su investigación y también tiene la lupa puesta sobre una posible red de otros funcionarios de esa zona que habrían obtenido ilegalmente lotes baldíos. En agosto del 2015, ustedes conocieron el caso de Sofía Jiménez, una atractiva llanera condenada por asesinato, quien gozaba del beneficio de casa por cárcel. Esto llamaba mucho la atención de la sociedad en Villavicencio, asombrada por su presencia en fiestas y discotecas. La familia de sus víctimas cuestionaron a un magistrado local llamado Alcibiades Vargas por su demora para ratificar o no su condena. Después de la emisión de nuestro programa, la Corte Suprema de Justicia reaccionó y ordenó enviar a Sofía Jiménez a la cárcel. Lo que sucedió después mereció ampliar nuestra investigación. Hace una semana, tanto Sofía Jiménez como el magistrado Vargas fueron materia de nuevas noticias. Laura Hincapié nos trae una ampliación de esta investigación. En agosto del 2015, ustedes conocieron a esta mujer. Sofía Jiménez, quien estaba detenida desde el 2012 en casa por cárcel, pero se le veía así. En viajes, en paseos en la playa, en cabalgatas. Para el 2015, la mujer gozaba de una agitada vida social, a pesar de haber sido condenada en el 2012 a 39 años de cárcel por el asesinato de su exesposo y de su hijastro, a quienes ordenó matar para quedarse con su herencia, el emporio de centros de diagnóstico Auto Rollins. Según Yasmín Larrota, madre del joven asesinado, Sofía logró evadir la cárcel con una particular excusa. Cada que ella se ve amenazada, ella acude a esto, a quedarse embarazada. Por esta razón, varios jueces de Villavicencio le otorgaron el beneficio de casa por cárcel. Y, según Yasmín, el magistrado Alcibiades Vargas, quien debía ratificar o no su condena, durante varios años no lo hizo. A lo largo de este proceso han habido demasiadas irregularidades. En noviembre del 2015, 3 meses después de la denuncia de Séptimo Día, la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a Sofía Jiménez de inmediato a la cárcel. El impacto que hizo el programa, eso ayudó a que realmente la justicia pusiera el ojo sobre este caso. Séptimo Día, en un segundo programa emitido en enero del 2016, reiteró que el magistrado Alcibiades Vargas aún seguía sin confirmar la condena en contra de Sofía. Todos, absolutamente todos son responsables. Y el Tribunal Superior, a cargo del magistrado Alcibiades, no es justo tanta corrupción, no es justo. Por estas declaraciones, el magistrado Alcibiades Vargas interpuso una tutela contra Séptimo Día
y una sentencia ordenó al programa a rectificar el 7 de febrero del 2017 que en ningún momento él había incurrido en actos de corrupción. Sin embargo, la semana pasada, la Fiscalía anunció que Alcibiades Vargas y otros 2 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio estaban envueltos en una red de corrupción. Quienes habrían recibido desde dinero hasta alojamientos con prostitutas en balnearios para beneficiar a delincuentes en procesos penales. Entre ellos, Sofía Jiménez, el caso denunciado por Séptimo Día. Llevados en el despacho del magistrado Alcibiades Vargas Bautista. El pasado 10 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos por los delitos de prevaricato por omisión, cohecho y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, Alcibiades Vargas retrasó la condena contra Sofía Jiménez a cambio de dinero y escandalosas invitaciones. Recibieron para sí dinero en cuantía de 150 millones de pesos en el primer semestre del año 2013, además de utilidades consistentes en el pago de estadía en un balneario con todos sus consumos, incluyendo licores, así como el pago de los servicios de compañía de mujeres. La Fiscalía reveló otro escándalo. El año pasado, Alcibiades Vargas y otro magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio habrían acordado con la defensa de Sofía Jiménez un pago por 3.000 millones de pesos. El arreglo consistió en retardar la resolución del recurso de apelación y luego revocar la sentencia. Es decir, el magistrado Alcibiades Vargas tenía planeado, según la Fiscalía, absolver a Sofía Jiménez. Durante la audiencia, la Fiscalía también criticó la sanción que el magistrado le impuso a Séptimo Día. En la imposición de multa a 8 salarios mínimos mensuales vigentes que él impone a los periodistas del medio de comunicación Séptimo Día, en una decisión que abiertamente extralimitaba sus poderes correccionales y sancionaba un acto amparado directamente por la libertad de prensa. Séptimo Día abordó al magistrado Alcibiades Vargas durante la audiencia. Laura Hincapié del programa Séptimo Día, ¿qué tiene que decir usted cuando la Fiscalía dice que usted utilizó además su poder pues, para obligar al programa a rectificar y ahorita pues se confirma que efectivamente pues usted habría recibido dinero para favorecer a Sofía Jiménez? Vamos a aclarar el asunto y obvio que nunca se ha recibido. ¿Pero recibió o no recibió usted dinero de parte de Sofía Jiménez? ¿Y por qué retrasó tanto el caso entonces? La congestión, pero eso lo vamos a aclarar. Por aquí. El magistrado insistió en su inocencia y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Y manifiesto que no acepto los cargos. Solo hasta el pasado 4 de julio, cuando, según la Fiscalía, se enteró de la investigación en su contra, el magistrado Alcibiades Vargas confirmó la condena contra Sofía Jiménez y la aumentó a 52 años de prisión. Yasmín Larrota, madre del joven que Sofía Jiménez ordenó asesinar, celebró la investigación contra el magistrado Alcibiades Vargas. Y que no estaba equivocada, que el programa nunca estuvo equivocado y que por el contrario, él trató realmente de manipular. Y pidió un castigo ejemplar. Que asuma sus actos, que es que se supone que es la persona que está para defender a los ciudadanos colombianos, no para defender delincuentes. Y espera que Sofía Jiménez siga detenida en una cárcel. Y que se haga justicia de verdad. Y no que nos den sorpresas más adelante en que les entregan casa por cárcel, así tengan 50 o la pena máxima. En Colombia, a pesar de la gravedad de las acusaciones contra ellos, los jueces y magistrados investigados por corrupción no son removidos de sus cargos hasta que no sean condenados, pues se presume su inocencia. Sin embargo, en este caso, el magistrado Alcibiades Vargas reconoció que hoy su legitimidad está en duda y pidió una licencia. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral ¿Qué pasó con? Pues nosotros sentimos una felicidad en medio del dolor porque pues siente uno que algo pasó, que se cierra un parque que es monstruoso y que pueden existir más muertos. ¿Qué
¿Qué ha pasado con algunas de las investigaciones más recordadas de Séptimo Día? En mayo del 2016 denunciamos el caso de Luis Alfonso Cano, quien luego de pagar una condena por acceso carnal abusivo contra menor de 14 años y pornografía, fue nombrado rector de un colegio en Honda, Tolima. Cuando los padres de los niños supieron del pasado de Cano, lo denunciaron. Pero este mantuvo que estaba cobijado por el derecho al olvido y que se estaba violando ese derecho. Cano emprendió una batalla judicial contra Séptimo Día que llegó hasta la Corte Constitucional. ¿Qué pasó después? Laura Hincapié lo investigó. En mayo del 2016, Séptimo Día reveló el oscuro pasado de este hombre. Luis Alfonso Cano, quien fue acusado de sostener relaciones sexuales con menores de edad y grabar videos que luego comercializaba en otros países. Cano fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de acceso carnal abusivo con menores y pornografía. En el 2014, tras pagar su condena y salir de la cárcel, Cano llegó a trabajar como rector al colegio Hernán Saldúa en Honda, Tolima. Los padres de familia no sabían de su pasado y solo se enteraron meses después, a finales del 2015, gracias a un periódico local. Hasta ahora me estoy enterando de que el señor rector que está en la actualidad es una persona que ha abusado de los niños menores. La pregunta que se hacían estos papás era cómo una persona condenada por abusar de niños logró convertirse en rector de un colegio. Es que yo tengo derecho al olvido. Entonces, si yo tengo derecho al olvido y yo soy el que estoy delante de las cámaras dando declaraciones, dirán, pero entonces, ¿cuál olvido está pregonando él? El famoso derecho al olvido que mencionó el rector Cano cuando lo abordamos, lo reconoció la misma Corte Suprema al determinar que él, así como cualquier otro abusador de niños, tenía derecho a la intimidad y a que su pasado no fuera consultado ni utilizado para negarle un trabajo. No tenía ningún impedimento desde el punto de vista legal porque ha cometido alguna falla hace unos 15 años, pero que la pagó legalmente. Afirmó en su momento José Rodríguez, director del núcleo educativo de Honda y quien avaló su nombramiento. Sin embargo, en el caso de los pedófilos, expertos sostienen que esa segunda oportunidad jamás debe ser cerca de los niños. No se le debe permitir trabajar en ocupaciones como manejar un jardín infantil, ser rector de una escuela o profesor de una escuela. Honestamente, tú no pondrías niños en tal riesgo. El desorden pedofilia es considerado una condición que no se puede curar, pero que sí se puede manejar dependiendo la intervención. Y los niños estaban en riesgo, según lo denunció el profesor Ángel Marín. Por ejemplo, en la sala de sistemas con llave, con 3 o 4 estudiantes muy pequeños, invitaciones que el rector había hecho a algunas estudiantes de la institución. No es normal de que un profesor sea tan cariñoso con los estudiantes y pues él era muy encima, muy saludable, muy cariñoso. Aunque durante varios meses las autoridades en Honda no tomaron ninguna medida frente a estas sospechas, en mayo del 2016, una semana después de la emisión de nuestro programa, el rector fue removido de su cargo. Se dieron las cosas como se pensaron, como se dieron por el bien de los niños, de los jóvenes, de las comunidades. Por la presión de los padres de familia, Jairo Alberto Cardona, secretario de Educación de Tolima, reaccionó. Hemos tomado la determinación de ubicarlo aquí en la Secretaría de Educación para que acompañe algunos procesos administrativos. Desde entonces, Cano emprendió una batalla judicial contra Séptimo Día. Y hace un mes, la Corte Constitucional le negó otra tutela en la que pretendía que el programa borrara esta entrevista que se le hizo en el colegio. Y si están grabando, que borren esas grabaciones. ¿Estamos claros? En su fallo, la Corte aclaró que el programa, amparado en la libertad de expresión, podía hacer referencia al pasado judicial de Cano y mostrar sus imágenes, pues se trataba de un hecho de interés nacional.
Séptimo Día confirmó que actualmente Luis Alfonso Cano sigue en un cargo administrativo en la Secretaría de Educación de Tolima. Sin embargo, llama la atención que aún sigue figurando en los documentos como el rector del Colegio Hernán Zaldúa. El titular de la institución como tal es Luis Cano. Por esa razón, mi nombramiento aquí en la institución solamente es en encargo temporal. Así lo confirmó José David Moreno, quien asumió el cargo de rector encargado de la institución. Mientras tanto, los padres de familia temen que en cualquier momento Luis Alfonso Cano regrese al colegio. Y es que, aunque en diciembre del 2016 la Corte Constitucional afirmó que una persona con antecedentes de abuso sexual a menores debía tener impedimentos para trabajar con niños, aún en Colombia no hay ninguna ley que lo prohíba. En el Congreso, que durante muchos años no se pronunció frente a este tema, hoy al menos hay un proyecto que busca cerrarle la puerta a los pedófilos. Carlos Eduardo Guevara, representante a la Cámara, es uno de los ponentes. Lo que buscamos es cerrar la brecha que hoy existe a nivel legal, porque hoy profesores o personas que han sido vinculadas a procesos legales y han sido ya con penas impuestas, no tengan la posibilidad de tener contacto con los menores, ni como profesores, ni como cuidadores, ni tampoco como personas de apoyos en las rutas escolares. Aunque el proyecto solo ha sido aprobado en un primer debate por la Cámara, el representante Guevara hizo una promesa. Esperamos que a más tardar, a finales de este año, tengamos esa ley sancionada. Mientras no se apruebe este proyecto de ley en Colombia, aún no hay ninguna restricción legal para que un pedófilo que pagó su condena pueda ocupar un cargo que le implique estar cerca de los niños. Esto y el derecho al olvido se suma a la larga lista de derechos y garantías que tienen criminales en Colombia, entre ellos los pedófilos, que tienen una tendencia muy alta de reincidir. Hace una semana les mostramos una investigación sobre el turismo inseguro en el país y de las víctimas mortales que provoca. Conocieron un joven que murió mientras saltaba en un bungee y un parque donde una mujer murió cuando su telesilla se quedó sin frenos. Pues después de transmitir esta investigación, varias cosas sucedieron. Y por eso nuestra reportera Lucía Benavente retomó el tema. En junio de 2017 les contamos la historia de Laura Daniela Bernal. Ella fue víctima del turismo inseguro en la vereda del Carmen, en Villavicencio. El 9 de enero de este año, el puente colgante que transitaba se soltó. Todos caímos. La verdad, pues eso fue muy duro porque siempre se siente un vacío súper feo. En ese puente también se encontraba José Luis Molina, junto con su esposa Jamie, su hija Mariette y su hijastra Valentina. Mi reacción fue cogerme y tratar de auxiliar a mi hija y a mi esposa que estaban atrás. Pero yo cuando tiré la mano hacia atrás, ya se habían ido ellas. Las tres murieron en el instante. Iba mi esposa, mi hija, mi sobrina, y todas se cayeron, todas se murieron. 9 personas perdieron la vida en un accidente que pudo haberse evitado. El puente colgante era propiedad de este señor, Manuel Díaz. 7 meses después del accidente, la finca de Manuel continúa sellada hasta que se aclare por qué se rompió la guaya. Mientras, la Fiscalía investiga si la Alcaldía de Villavicencio, encabezada por Wilmar Barbosa, tiene responsabilidad por no vigilar el puente. Es que es un predio privado y de puertas hacia adentro realmente nosotros no podíamos hacer ningún control. En este mismo programa de turismo inseguro, les contamos el caso de Rodrigo Andrés Montenegro, quien en el año 2011, estando en Gachalá, Cundinamarca, con sus amigos, su vida dependía de esta cuerda. Una cuerda que este hombre, Helmut Wolfhugel, trajo desde Corea y que no tiene aval internacional para hacer bungee jumping. La justicia todavía no ha señalado como responsable ni a Helmut ni a la empresa que contrató Rodrigo,
ecotraveling. Y lo único que hicieron fue recoger las cuerdas y pues salir corriendo del lugar prácticamente. Su hermana, Alexandra Montenegro, todavía espera que alguien responda por la muerte de Rodrigo, mientras que el bungee jumping sigue sin estar regulado en Colombia. Son accidentes que se pueden evitar, como el que tuvieron las hermanas Marta Corina y Luz Marina Pulido en el Parque Ecológico La Periquera en Villa de Leyva, cuando en marzo de 2011 su telesilla perdió el control. Se devolvió en menos de nada, una velocidad que no puedo decir. Su hermano Francisco estuvo presente en la tragedia. Yo creo que cogió una velocidad promedio de, estoy hablándole por lo menos 100 kilómetros por hora. Eso bajó impresionantemente. El pasado junio nos trasladamos hasta el Parque de la Periquera con Francisco y comprobamos que este continuaba funcionando. 6 años después de la tragedia, continuaba el mismo administrador, Erwin Cortés, a quien nos encontramos a la salida del parque el día de nuestra grabación. Este señor fue el responsable, Sabiendo con mi hermana muerta y este miserable no fue capaz ni siquiera de prestarme el primer auxilio. Erwin aceptó hablar con Séptimo Día sobre el accidente. Las telesillas no se cayeron nunca de la guaya principal, simplemente se desgarraron y cogieron velocidad y se fueron contra la plataforma de abajo. ¿No tenía un freno de emergencia? La Pardo tenía un freno de emergencia ahí mismo, manual, pero al quedar ya dislocado del sistema, ya no opera el freno. Es decir, que el freno de emergencia era inútil. No, el freno operaba arriba y operaba abajo. Cuando se arranca de la guaya la bajada y la subida, pues queda sin control. La alcaldía de Villa de Leyva ordenó desde diciembre de 2016 que Erwin cerrara el parque, pero 6 meses después, el equipo de Séptimo Día pudo acceder. Allá no hay sellamiento de ningún tipo y no tenemos conocimiento. O sea, ¿me está diciendo que el alcalde está mintiendo? Sí, el alcalde está mintiendo porque eso no está cerrado. Contactamos al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Hugo Forero, para saber si Erwin había sido informado del cierre. No cumple con algunos requisitos y realmente nosotros, a través de las visitas que hicimos, pudimos verificar que la mayoría de elementos que él tiene son hechizos. Cuando le preguntamos al alcalde sobre el administrador de la Periquera, lo describe como mal ciudadano, no cumple con toda la normatividad exigidos por la ley. Y él lo sabe y él es consciente de que no cumple con eso. A partir de la denuncia de Séptimo Día, la alcaldía de Villa de Leyva y la policía local ordenaron el sellamiento permanente de la Periquera. Pues nosotros veníamos ejerciendo ese control. Pero todo lo que ha hecho Caracol a través de este programa de Séptimo Día, pues nos puso en alerta. Además, Erwin Cortés no ha cumplido con el pago del arriendo al dueño de esta propiedad. Tras varias peleas judiciales, el juez de Villa de Leyva, Julio Andrés González Hoffman, declaró el pasado 29 de junio finalizado el contrato de arrendamiento. Se le otorgó por parte del juzgado 15 días para que ellos devuelvan el bien inmueble a sus propietarios y están autorizados a retirar las mejoras, es decir, las construcciones que están al interior del predio. El resultado, Erwin debe abandonar la Periquera. Y si tras la emisión de este programa todavía no lo ha hecho, el juzgado tendrá que hacer el lanzamiento y ya se tendrá que desplazar el despacho hasta el predio para sacar a estas personas. Francisco Pulido asegura que este fallo no le devolverá a Luz Marina, pero está satisfecho al saber que no se producirán accidentes como el que tuvo su hermana. Es un agradecimiento a ti y a Caracol, porque me parece que es como ayudar con la justicia. Nosotros sentimos una felicidad en medio del dolor, porque pues siente uno que algo pasó, que se cierra un parque que es monstruoso y que pueden existir más muertos. Séptimo Día estará muy pendiente de lo que la justicia resuelva con la caída del puente de Villavicencio y si se regula o no el bungee jumping en Colombia. Antes de poner su vida en manos de cualquiera, las autoridades recomiendan consultar a las oficinas de turismo y así no convertirse en otra víctima. En febrero de este año les mostramos un informe sobre las estafas que masivamente afectan a colombianos cuando van a comprar una vivienda.
En Bogotá, la Superintendencia de Notariado y Registro denunció penal y disciplinariamente a algunos de sus propios funcionarios por corrupción. Vieron también cómo en Medellín, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de una constructora que engañó a cientos de compradores. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Juan Guillermo Mercado nos lo cuenta. En febrero pasado, Séptimo Día descubrió esto. Vengo a sacar un certificado de traición y libertad, pero solamente tengo el número de la dirección. Si quieres yo le averiguo, pero le cobro 10.000. Yo le doy el número de la matrícula. Tramitadores que lograban conseguir documentos que solo el dueño de una casa podían tener. Mira, esta es la dirección. Ok, ¿la dirección completa? Este es el número de la matrícula. Ok, ya con este número lo solicitas ya en la máquina o en la caja. Pero no era lo único que obtenían. Yo le puedo hacer la cancelación del embarque, le cobro 600. Podían falsificar un certificado de libertad y tradición de una casa con la ayuda de un funcionario de esta oficina de registro del sur de Bogotá. Nosotros hacemos el oficio por medio de un contacto que hay en el juzgado, ¿no? Y llamamos al mismo para que ellos lo tengan pendiente y lo puedan desbloquear. Sí, ¿ellos quiénes? ¿Un abogado? Eso es ahí, un abogado de ahí, sí, claro. de notariado. Sí, claro. ¿Quién es su contacto dentro de la oficina de notariado? Hay muchos Quisiéramos contactos. hablar con ellos. No se puede. ¿Por qué no, doña? No se puede porque pues uno no va a poner en riesgo la persona. Mire, si usted quiere hablar con una cabeza mayor, hable con el registrador porque los tramitadores no están afuera, están adentro. Con la alteración del documento clave en cualquier compraventa de una casa, Séptimo Día puso al descubierto que estafadores tenían la puerta abierta para delinquir. No, porque usted ya estamos mamados de que usted ya sale con la suya. Esa sí tiene empresa criminal, ¿no? Sí, claro. Bastante chévere. Él es el superintendente de Notariado y Registro Jairo Mesa. Modificaban la verdadera realidad jurídica del bien a través de documentos muchas veces falsos o documentos inexistentes o simplemente se imaginaban situaciones jurídicas y las reflejaban en el folio. El superintendente descubrió que estafadores tienen como cómplices a funcionarios públicos. Ellos habrían ayudado a la banda que engañó a Amparo Forero y a su nuera Jenny, que perdieron 100 millones de pesos destinados para comprar una casa nueva. Hace un año, ellas contactaron a este hombre, Osvaldo Forero. Osvaldo es uno de los dueños de esta casa de 3 pisos ubicada en el barrio Santa Isabel de Bogotá. A Amparo y Jenny les entregaron documentos modificados de la casa, que ellas creyeron que eran reales. Por eso le entregaron el dinero a esta persona. Pero detrás había una trampa en la que Osvaldo participó, según ellas, como enlace con la banda de estafadores. Osvaldo reconoció en esta entrevista que estaba haciendo un acto ilegal. ¿Cómo se le llama a vender una casa Ya que lo los acabo de dueños decir, dicen sí, súper que chévere, sí es lógico, estafa? eso es ilícito, O sea, pero que usted está estafando. Yo tengo parte en esa casa. Por esa red de corrupción, la Superintendencia de Notaría y Registro identificó a 4 funcionarios cómplices. Estamos en una investigación penal que lo adelanta la Fiscalía General de la Nación y en una investigación disciplinaria que ya está abierta por parte de la Superintendencia de Notaría y Registro. Esperamos en 3 meses ya tener una decisión final. Pero no solo las víctimas de constructoras e inmobiliarias estafadoras, desenmascaradas en Séptimo Día en este especial, pierden el dinero que han ahorrado por años para comprar una casa. También el poco patrimonio que logran rescatar. ¿Recuerdan a este edificio llamado Aires de Laredo en Medellín? En él, los esposos Diego y Lina López le compraron un apartamento a Germán Toro, propietario de la constructora Laredo, Michoacán. Nosotros pagamos 70 millones de pesos, no nos han entregado nada de papeles. Este edificio está calculado para 18 pisos, de los cuales el primer piso era para un parqueadero, pero del 18, 19 y 20 no tienen escritura ni tienen documentos. Diego y Lina fueron al parecer estafados por el ingeniero Germán Toro, que huyó con más de 9.000 millones de pesos. Que es injusto que pague uno y lo roben de esa manera de frente. Es injusto perder uno la plata de uno. Pero ellos se quedaron a vivir ahí. Sin embargo, hace poco la Superintendencia de Sociedades, que ordenó la liquidación de la constructora Laredo, Michoacán, tomó una polémica decisión. La de excluir inmuebles que se estiman por fuera de la licencia de construcción. La decisión de las autoridades pone aún en mayor riesgo la propiedad de varios de los habitantes de 4 pisos
de este edificio, porque ellos que ya fueron estafados se podrían ver inmersos en un proceso de demolición precisamente de apartamentos como este. Lina, su esposo Diego y los más de 90 afectados en esta estafa esperan que se reverse esta decisión. Varios de los sospechosos están prófugos con el dinero que le quitaron a estos incautos compradores de una vivienda. La Fiscalía sigue con su investigación y nosotros estaremos pendientes. Ya regresamos. Lo hemos solicitado en extradición a través del juzgado y está sujeta o condicionada a que efectivamente él cumpla su sanción y tan pronto cumpla esa sanción es traído a Colombia. El 17 de abril del 2010 apareció muerta en su casa la joven María Claudia Castaño, esposa del concejal de Cúcuta, Julio César Vélez. Inicialmente se habló de un suicidio, pero después de nuestra investigación, la Fiscalía comenzó a encontrar pruebas que indicaban que había sido un homicidio y que el principal sospechoso era precisamente su esposo, el político Vélez. Diego Guauque lo entrevistó y encontró una serie de inconsistencias que aumentaron las dudas sobre el concejal. Lo que pasó después fue casi tan dramático como los mismos hechos originales que provocaron la investigación. Y por eso Diego Guauque retomó su investigación para ustedes. Después de la muerte de María Claudia Castaño, su esposo, el concejal de Cúcuta, Julio César Vélez, aseguró que se trató de un suicidio. Toma la decisión equivocada de quitarse la vida. Sin embargo, había muchas dudas sobre esa versión, y estas crecieron luego de las preguntas que en exclusiva Séptimo Día le hizo al político en su propia casa, el lugar donde murió la estudiante de Derecho. Usted que es un profesional de la salud, ¿por qué no intentó auxiliarla a ella? Lo que a María Claudia le ocurrió fue que se produjo una herida a nivel del cráneo. Es una herida fatal, que lo único que tú puedes hacer en ese momento es con la mayor rapidez posible trasladarla a la clínica. Inicialmente esperé que llegara la ambulancia que aquí en esta casa se llamó. Pero a ver, un momento, ¿usted se quedó entonces esperando, como no llegaba la ambulancia, que cruzado de brazos, esperando a que llegara mientras su mujer se desangraba ahí, concejal? Cuando me di cuenta que habían transcurrido 10 minutos y no llegaba, inmediatamente procedí a llevarla. Y pues la reacción normal de la persona cuando ve a un ser querido ahí arrojado, desangrándose, hombre, pues tratar de sacarlo. Usted tiene vehículo, aquí hay una clínica que incluso queda acá atrás, o sea, tiene usted los accesos. No tiene que coger taxi, no tiene que coger bus, no tiene que ir caminando, tiene su carro, su camioneta grande. ¿Por qué no la cogió, la abrazó, la sacó? Es que usted es el esposo. Entonces, una reacción normal mía de llamar a ambulancia a una persona que se produce una herida en la cabeza, me parece una reacción totalmente normal. Que yo ya no... llamado a la ambulancia, haya esperado un tiempo hasta que llegara. Y yo le agradecería, por favor, que pasáramos a otra pregunta. Este es el cuadro que había esa vez, ¿cierto? A Máximo Duque le llama la atención que si el disparo de María Claudia fue a escasos centímetros de la pared y acá había un cuadro, porque este cuadro no está manchado, no tiene material orgánico de su esposa, porque está limpio. Muy buena pregunta. ¿Qué explicación le da usted a este cuadro? Muy buena pregunta. Eso que está diciendo presuntamente Máximo Duque es falso. El cuadro sí está manchado de sangre. Pero esta foto no lo muestra manchado. Es que la foto es en blanco y negro. Pero nosotros mostramos una foto muy clara que usted se la puede pedir al doctor Jaime Granados y a todo su equipo de abogados, en donde hay bastante sangre alrededor de ese orificio. Punticos de sangre. ¿Acá dónde está? Yo no Lo que pasa es que una foto blanco y negro no se nota, pero el doctor Jaime Granados tiene una foto diferente. Pero la sangre, digamos, en esta foto sí se nota y bastante. Porque es que la sangre aquí son punticos, porque es que es donde la bala sale. Aquí ella cae.
es diferente. Pero de todas maneras uno alcanza a distinguir aquí los colores y las figuras. Ah, no, yo no alcanzo a distinguir una foto blanco y negro. Eso. Claro, claro que sí. Porque los punticos de sangre son pequeños alrededor. El rastro que queda de manera absolutamente inevitable cobija no unos pocos centímetros, cobija a veces más de 1 metro. Y no unas goticas de una salpicadura así. Séptimo día obtuvo la fotografía a color del cuadro. Es esta. Juzguen ustedes. Después de la emisión del programa, Vélez se fue a Venezuela y unos meses más tarde fue acusado por el presidente Nicolás Maduro de la muerte del diputado chavista Robert Serra. Y jefe político de este asesinato, Julio Vélez, Julito Vélez, es concejal de Cúcuta. A la par de esa situación, en Colombia avanzaba, pero muy despacio, el juicio para esclarecer la muerte de la hija de Patricia Avendaño y Héctor Castaño. La pérdida de un hijo es lo más doloroso que puede existir. Luego de 7 años de audiencia, en abril de este año, un juzgado de Cúcuta condenó a 37 años de prisión a Julio César Vélez por el homicidio agravado de su esposa. Julio César Vélez González fue quien disparó en contra de la humanidad de su esposa. Se anuncia que la sentencia será de carácter condenatorio por el delito de homicidio agravado. Desde el primer momento supimos que María no se había suicidado, que su esposo había sido el que la había asesinado. No hubo justicia, pero eso a mí no me va a volver a mi María Claudia. La seguiré visitando en el cementerio. César Rojas es el director de Fiscalía de Cúcuta. Habla de las pruebas que condenaron a Vélez. Tenía que ver fundamentalmente con las distancias a las que se producen los disparos o el disparo que cega la vida de María Claudia. Tenía que ver con los hallazgos de las evidencias relacionadas con manchas de sangre en el sitio donde se sucede el hecho. Séptimo día confrontó las pruebas que se tenían en ese momento con este señor Julio César. Y él no supo explicar, ni sus abogados supieron explicar la ausencia de manchas de sangre en un cuadro, la ausencia de salpicadura de sangre en una pared. La juez toma todas esas cosas y se concluye de que él fue el que disparó el arma. Por otro lado, la justicia venezolana aún no ha definido si Vélez es culpable o inocente en el proceso que tiene en ese país. Mientras lo hace, seguirá detenido en una prisión de Caracas. Lo hemos solicitado en extradición a través del juzgado y está sujeta o condicionada a que efectivamente él cumpla su sanción y tan pronto cumpla esa sanción es traído a Colombia. Muchas gracias al programa de Séptimo Día porque jugó un papel importante en el proceso que llevamos acerca de la muerte de María Claudia, mi hija. Son 7 muy largos años, donde es muy difícil reponernos ante la pérdida de un ser tan querido. La pérdida de un hijo es lo más doloroso que puede existir. La familia de María Claudia solo espera que se cumpla la extradición a Colombia del exconcejal Julio César Vélez para pagar la condena por homicidio de 37 años y medio. Sin embargo, para que esto se dé, él debe culminar el proceso que hoy lo tiene detenido en Venezuela. El pasado domingo, 9 de julio, Séptimo Día mostró casos en los que la polémica decisión de un juez puede dejar consecuencias fatales. Uno de esos casos provocó la reacción de la jueza Laura Juliana Duarte, quien le concedió libertad condicional a un sospechoso. Esta noche la jueza explica a Séptimo Día y a ustedes por qué tomó esta polémica decisión. El pasado domingo, Séptimo Día les mostró el caso de Jason Méndez, un joven bogotano asesinado por un peligroso asaltante, quien ya había sido condenado a 10 años de prisión por otro robo. Sin embargo, una juez le otorgó el beneficio de libertad condicional. Después de la emisión del programa, la juez Laura Juliana Duarte, quien ordenó la libertad de Jason Naranjo,
explicó a Séptimo Día por qué tomó esta decisión. Los requisitos que exige la norma en relación a la concesión de este beneficio son el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena. En este caso, el sentenciado cumplió tanto físico con redención de pena un periodo de 73 meses 17 días. La resocialización y rehabilitación, es decir, que se pueda concluir que no necesita del tratamiento penitenciario. Según la juez Duarte, Jason Naranjo cumplió con ambos requisitos y por eso ella, cumpliendo la ley, le otorgó este beneficio. Esta decisión se basa no solamente por mis conocimientos jurídicos, sino la experiencia que tengo de más de 10 años en la rama judicial. Para expertos, casos tan polémicos como estos podrían evitarse con una reforma a las leyes para reducir la larga lista de beneficios a los que tienen derecho los delincuentes en Colombia. Ahora un adelanto de lo que les tendremos preparados para el próximo domingo en Séptimo Día. Colombianos que se dedican a engañar. Pedirle a los buenos corazones para poder sobrevivir en este mundo. A fingir. Yo sin nuestras muletas no puedo sobrevivir. Ahí ya te sirve de tu jorobita. Si yo le siento es un cartón acá. Sí, eso es un protector que me pongo ahí. Para no esforzarse. Yo sí trabajé, lo que pasa. Pero hace 30 años. No, hace para ahí 20 años. Todo porque les gusta vivir de los demás. ¿Usted cree que él es un conchudo? ¿Riconchudo? Mejor que lo que trabajan. Vagos. A no hacer nada, ya solo pedir y que les den. No, yo ya estoy muy viejito. Tiene 57 años y el estado de salud es perfecto. ¿Usted qué piensa? Por eso es que estamos mal en este país, porque la gente no le gusta trabajar. Y usted que paga impuestos, los mantiene. ¿La razón principal por la que usted no trabaja es porque le da miedo que le dejen de dar subsidios? Sí, siempre. Ya toda hora la misma esperando ese subsidio. El próximo domingo en Séptimo Día. Entonces, ¿cuándo vengo y le encuentro trabajando? Pues no sé, por ahí en septiembre, octubre, ya estoy trabajando, Dios quiere. Sí. Si se dedicara a pasar entidad por entidad, podría estar recibiendo subsidios alrededor de 1.900.000 mensuales. ¿No le da pena con los demás funcionarios que se levantan temprano, que van a trabajar, y que usted no vaya a trabajar siendo funcionario público? Voy a hacer mi exposición. ¿No le da pena con ellos? Voy a hacer mi exposición, no, señor. Porque un sistema los protege. A muchas personas no les gusta trabajar porque les gusta vivir de subsidios. ¿Y qué están haciendo para que eso no siga ocurriendo? Soy Juan Guillermo Mercado. Joroba no hay, ¿sí o no? Joróbense que joroba no hay. Y en una semana les contaré. El señor está bien para trabajar, pero... La historia de colombianos que viven del Estado. Puede levantar a las 6 y trabajar una jornada de 7 horas. Y de los impuestos que usted paga. No, yo ni loco. ¿Ni loco? No, yo puedo ganarme la ¿Lo echan del trabajo? Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.